en el mercado, sacarlo para el exterior, ahora sí se puede hasta un 10%. Y en tercera medida, que cualquier persona que se vaya a cambiar de fondo, te pueden bombardear con información para que no lo haga porque lo está haciendo. Porque antes uno se cambiaba y punto. Ahora si tú lo quieres hacer, ellos tienen unos días y te van a llenar de información porque la ley dice que tienen que, para que tú conozcas y no tomes esa mala medida. Entonces ellos te tratan de convencer. Pero hecho por ley. Bueno, y todo eso lo va a pagar uno, porque finalmente todas las cosas en la AFP las paga uno. Bueno, aquí está el monto promedio de la pensión, uno lo puede ver de diferentes maneras. En retiro programado, el monto promedio es 125, renta vitalicia 232, sería una manera de verlo. Lo otro es verlo por vejez. No sé si se entiende, porque ahí hay distintas, bueno, hay distintos por vejez, sería 168, que es la que más se ocupa generalmente. Pero finalmente uno puede analizar que en general en las pensiones en Chile el promedio es como 182, porque depende de cómo uno las va clasificando, hay distintas formas de clasificarlas. ¿Qué pasó este año? Tal vez que fue lo que uno siempre le discutía, que es por primera vez que sectores más de la derecha se pronuncian sobre el tema del monto de pensión y no de la rentabilidad, que era siempre hasta el año 2013 siempre la respuesta era, bueno, la rentabilidad acumulada ha sido histórica, ahora está en 5.98, durante tal año fue tanto, y la verdad que eso tiene cierta realidad dependiendo y depende del corte histórico que uno haga. Porque muchas veces uno le decía en programa, bueno, si yo hago el corte histórico entre julio del 2007 y julio del 2013, la rentabilidad promedio es 0. O sea, en esos 6 años nadie ganó nada. Si uno hace el corte en periodo más largo, efectivamente hay fondos que tienen mayor rentabilidad y otros menos. Pero finalmente uno le decía la rentabilidad algo que no tiene ningún sentido si el monto de la pensión es solamente de 168.000. Claro, disculpa, la trampa es que esa no es rentabilidad, pero hay todo el capital acumulado que siguen invirtiendo y siguen ganando. Es que ahí está la rentabilidad, por eso, ¿en dónde se llega la rentabilidad? Si eso es el tema. Si no sirve mucho tener rentabilidad, si es como, no sé, pues tener una casa súper linda, pero tú no puedes vivir en ella. O sea, si no puedes aprovechar de tu rentabilidad, ¿para qué te va a servir mucho? Si igual uno... Entonces ahí el economista Joaquín Viale, el año pasado, con esta misma fecha, dijo una cosa que dijo un 60% de las personas que comenzaron a cotizar en el sistema en el 81, hoy no superarán los 20 millones de ahorro, porque efectivamente, no sé si se han dado cuenta de esas publicidades que salen con el número, ahora alcanzan tu número y salen como con 250, 260, entonces efectivamente pues nadie va a alcanzar ese número. Dijo el 60% no llega a los 20 millones y con eso va a tener una pensión no mayor a 150.000 pesos. La verdad que nosotros cuando lo dijo hicimos una aclaración que nos pareció bastante alta. Nosotros hemos calculado 20 millones 100.000 pesos. 90.000 pesos las mujeres, como 110 los hombres. Pero al poco andar, el gerente de estudios de la Asociación de AFP, que se llama Roberto Fuentes, el 6 de marzo, en Radio ADN, señaló que para obtener una jubilación de 500.000 se requieren 93 millones, o sea, por cada 20 millones acumulados se obtiene una pensión algo menor a 108, que es más o menos la misma cifra que nosotros hacemos. O sea, tú acumulas 20 millones y obtienes 100. Entonces ahí uno puede multiplicar, porque la gente se pregunta, bueno, si yo tengo 60 millones, va a tener alrededor de 300. Pero en promedio los chilenos, como tienen entre 20 y 30, van a tener algo menos de 150. Aquí existe este el último informe de la OCDE, que también salió a final del 2013, que fue publicado en el Mercurio, no puse la fecha, pero fue al final. Quiero que, porque aquí el gran argumento que hay en Chile es que hay que aumentar la edad de jubilar. Hay 3 medidas que te dicen: aumentar la edad de jubilar, aumentar el monto de las cotizaciones y aumentar los subsidios estatales. O sea, aumentar el pilar solidario. Si uno va a aumentar la edad de jubilar, uno se da cuenta que cuando, de acuerdo a la OCDE, ellos te proponen acá poner la edad legal y la edad efectiva para jubilar. Y en hombres, la edad legal en Chile es 65 y la edad efectiva que se jubilan es 69. Y en mujeres es 60 y se jubilan a los 70. Por lo tanto, cuando el promedio de la OCDE, la edad legal es 65 y la efectiva es 64. En los hombres, y en las mujeres 63,5 y la efectiva, o sea, siempre la efectiva está por debajo de la legal en promedio. Por lo tanto, en Chile, en promedio, el chileno, si bien se puede jubilar en promedio a los 62,5, si tomamos hombres y mujeres, se están jubilando a los 70. Por lo tanto, aumentar la edad de jubilar
no sirve de nada porque ya se están todo el mundo trabajando hasta los 70. Claro, porque ¿qué es lo que está pasando finalmente? Que la mujer que se jubila a los 60 y recibe una pensión de hambre va a tener que seguir trabajando y generalmente informando. ¿Y qué va a ir a la feria, al colero, o va a estar trabajando con un negocio? Mucha gente se jubila, le dan un capital cuando se retira, ¿y qué hace? Se compra un taxi, se mete a colectiveros, se compra un kiosco. Entonces los jubilados efectivamente en Chile no es real de que no trabajen. O sea, están todos porque la real... Y eso lo dijo el informe de la OCDE. O sea, que también es mentira la propaganda del baño felices, que sale a viajar. Es que en Chile se trabaja, efectivamente uno se da cuenta, si uno va viendo y mucha gente que trabaja, lo que pasa es que la idea del emprendimiento, que estos últimos 4 años le han dado como claro, esta idea de que cuando uno trabaja para sí mismo no trabaja, porque eso es más o menos, sino que uno capitaliza, no sé cuál es, pero finalmente, claro, cuando es un emprendimiento y es una persona que tiene un carrito, efectivamente es igual que un trabajador, pero un trabajador precarizado. Y cuando ese trabajador en el carrito tiene 2 amigos o 2 personas las cuales contrata, que efectivamente todos ganan más o menos lo mismo, porque efectivamente cuando hablan de estos que tienen, ya son casi empresarios y tienen 3 personas trabajando, ganan casi los 4 lo mismo. Y los 4 están precarizados porque el dueño de todo no tiene capacidad ni para pagarles las previsiones y llega a un acuerdo con ellos porque son amigos, le dice que quiere que le reduzca un 20% del sueldo si no me alcanza. Y los otros 20 también llegan a acuerdo finalmente, entonces es la precarización. Bueno, condición un derecho humano lo va a ir en el mercado, nunca hay que olvidar que el derecho a pensionarse está consagrado en nuestra Constitución y fue consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48. Entonces cuando años atrás el ministro Andrés Velasco, en la época de Bachelet, dijo los chilenos deberían pensar en postergar su jubilación, le preguntaron como cuánto, dijo bueno, unos 5 años más, pasaron los 5 años y la ministra Matei, ¿qué es lo que dijo? No es el momento de jubilarse si lo pueden evitar, o sea, porque nunca es el momento de jubilarse. Y finalmente lo que está detrás de eso es atropellar un derecho humano, porque efectivamente el poder jubilarse a la edad legal es un derecho humano. Entonces no se puede ir postergando. Claro, si yo lo postergo eternamente nunca voy a tener malas pensiones porque me voy a morir. O sea, en esa lógica efectivamente, si yo lo postergo 10 años o 20 años, va a estar muerto y no va a recibir la mala pensión. Bueno, aquí está el estudio que es una gran carga. Entre el año 82 y el 2002 ha sido el 68% del total de todo el dinero que se ocupó para pagar pensiones privadas, solamente las privadas, no estamos hablando de las pensiones públicas, solamente del total de todas las pensiones privadas que se pagó, el 68% en promedio durante todo este periodo se hizo con fondos públicos. Y no ha bajado, porque el año 2012 está como en 61, 62. Y efectivamente los primeros años fue más, porque te dicen nada, pero es que los últimos años no, se ha mantenido, más o menos. Bueno, vamos a pasar esto, que es un sistema mal diseñado. La rentabilidad, bueno, se basa en un supuesto de rentabilidad que no son reales en los mercados y hay una ilusión financiera de que en los mercados pudieran en periodos largos estar entregando rentabilidades sobre el 5% cuando te demuestran todos los estudios de corte largo de más de 80 años que efectivamente en los mercados más significativos la rentabilidad es el londinense 0,4 y el Dow Jones que es el más auspicioso pero un poco más nuevo es de 1,96, o sea, es ilusorio pensar que la rentabilidad a partir de la especulación en largo plazo puede ser muy alta. Si uno toma las bolsas en general, promedio, mundiales, uno se da cuenta que las bolsas pasan en 100 años, 60 años a pérdida y 40 años a ganancia. Y por lo tanto las ganancias se hacen en cortos breves y se hace finalmente a través de la especulación. Y la especulación, bueno, se generan condiciones para hacer una ganancia y a partir de esa, que pueden ser guerras, pueden ser a partir de desastres naturales, pueden ser a través de crisis política, pueden ser muchos temas, pero hay capacidad, si uno tiene suficiente poder puede generar estas crisis también y hace la ganancia y obtiene la rentabilidad y se retira. Pero la jubilación está pensada para 35 o 40 años, no está pensada para periodos breves. Entonces ahí también surge una trampa porque surgen instituciones que parecen medianamente progresistas, como Feliz y Forrado, y que te dicen no, que esto es un tema de mala inversión. Bueno, yo le he dicho a ellos, bueno, eso es una trampa también, porque esto es como que, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama usted? Ana. Ana. Si la señora Ana, aquí hay un supermercado en la esquina. Ya, sí. Pongamos que el valor de toda la mercadería de ese supermercado son 50 millones de pesos. Si yo a la señora Ana le paso 50 millones y le digo tiene todo el tiempo para obtener toda la mercadería que quiera, lo más probable es que en el tiempo, o en un periodo con amistades, con su hijo, con sus nietos si tiene, con los que tenga, sus amigas, se va a llevar los 50 millones y se va a llevar todo, se va a llevar hasta los duranos podridos, todo, porque todo le entra, vale 50 millones y se va a llevar todo.
Si yo a la señora Ana le digo, ahora le entrego 1 millón y tiene todo el tiempo para sacar gratis el millón, ella va a ir al supermercado y va a comenzar a escoger. No se va a apoyar todo y va a comenzar a buscar seguramente ofertas y privilegiar lo que ella más necesite. Bueno, cuando Felices y Forrados comienza a invertir en la bolsa, ¿qué es lo que hacen? Buscan ciertos nichos en donde efectivamente ellos saben que hay rentabilidad más alta. Cuando las AFP invierten, efectivamente tienen el mercado colapsado, porque pueden invertir hasta un 30% en una empresa y tienen todo ocupado. Entonces no hay mucho que elegir, ellos tienen que comprarlo todo, bueno, malo, mediano, todo. Como que tengo la plata de comprar todo su mercado. Por lo tanto, esta idea de que si se mejorara la inversión es falsa. ¿Y qué es lo que te dicen ellos? Ellos lo aceptan. ¿Y qué te dicen la AFP? Entonces déjennos sacar más plata para afuera. Cuando ellos sacan plata para afuera, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque está regulado por la superintendencia, yo asumo nuevos riesgos. Son el riesgo cambiario, los riesgos país, asumo muchos riesgos nuevos y efectivamente el fondo C, D y E no permiten tan categorizados por nivel de riesgo, que hay de clasificadores de riesgo, se puede calcular, y no te los permite, por lo tanto no pueden sacar. Y por lo tanto nunca va a mejorar mucho el sistema tampoco. Y si lo sacaran para afuera, efectivamente el riesgo hace que se pueda perder mucha plata. Pues tampoco es decir, puede tener una rentabilidad alta, tampoco es real. Porque finalmente funcionaría con los parámetros de los mercados internacionales. Bueno, este es otro tema que finalmente aquí hay un absurdo, porque te dicen que, siempre te dicen, tus 10 primeros años de cotizaciones son el pilar fundamental para tu jubilación. Pero esa es la misma AFP, ya pongámosle que es real. Y que es efectivo, porque si va bien las inversiones, porque aparte de todo se hacen cálculos que las inversiones siempre van a ser positivas y nunca hay crisis económica. Pero los 10 años primeros de tus trabajos, cualquier trabajador aquí y en todos los países del mundo, tú vas a ganar tu peor sueldo. Porque tú vas mejorando tu sueldo en la medida que vas teniendo experiencia, eso es para todo el mundo. Y en la medida que te vas manteniendo el trabajo, vas aumentando tu sueldo. Y la proporción es que tú entras ganando 1 y terminas en promedio ganando 3. Y la gente más joven asume puede ganar menos porque no necesita. Entonces es un absurdo, porque tu último sueldo, que son los más altos, que tú vas a terminar en general, para que se mantenga tu calidad de vida, la relación de la pensión tiene que ser en torno a tu último, no de los primeros. Entonces, por más que tú multipliques tus primeros sueldos, si tu relación tiene que ser con lo último, que se sabe que van a ser 3 veces el primero, es muy difícil llegar. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces es un tema de estructura también, que no les va a funcionar. Es como para enganchar a la persona y se mantenga. Sí, pero finalmente no tiene lógica tampoco, porque exacto, efectivamente son tus sueldos más bajos los que más alta rentabilidad te dan, y aunque te den alta rentabilidad, tú tienes que lograr que esa rentabilidad multiplique por 3 para que sea equivalente al sueldo cuando tú retires y la pensión tenga una equivalencia con tu calidad de vida de ese momento, porque la calidad de vida efectivamente de los estudiantes están dispuestos a ir a una pieza, o bien con los papás, o están dispuestos a ir en grupos de amigos, o sea, es otra calidad de vida, efectivamente. Cuando tú cumples 65 años, no quieres la misma calidad de vida que tú tenías cuando tenías 25. Y eso es aquí en todos los lugares del mundo, en realidad, es normal, y por eso los sistemas previsionales, que no lo dije al comienzo, pero lo dijo uno, se clasifican en sistemas con beneficios definidos, que son los sistemas de reparto, y la contribución, por lo tanto, es indefinida. La contribución, que es lo que yo aporto, tiene que estar en relación para entregarte los beneficios. Y por eso cuando en Francia suben, por ejemplo, las cotizaciones o la edad de jubilar, te dicen el sistema está fracasando. No, si los sistemas de reparto tienen estas regulaciones propias. Los sistemas de capitalización individual, a diferencia de esto, tienen las contribuciones definidas, cada uno sabe cuánto se paga, pero el beneficio es absolutamente indefinido, nadie sabe cuánto tiene de jubilación. Y en la misma hojita que le mandan siempre dice que ya sujeto a los vaivenes del mercado, siempre la chica te dice, ellos no te pueden asegurar la jubilación, nadie sabe cuánto se va a jubilar. Entonces, en general, va contra estos sistemas, va contra el principio básico de por qué se inventaron las jubilaciones, que requería un beneficio definido en relación a tu último sueldo, porque si no, tú no vas a lograr mantener tu estándar de vida. Bueno, hay una discriminación muy aberrante hacia las mujeres, porque nadie dijo en el año 81 que cuando se cambia el sistema se agrega una variable que son las expectativas de vida construidas a través de las tablas que la construye un grupo de técnicos bastante proclive a la AFP. Y que te va a definir, como las mujeres viven 5 años más que los hombres y se jubilan 5 años antes, lo que hacen efectivamente es castigarlo. Y la castigan en función de que le dividen más cantidad de años, que es muy fácil, si yo divido más cantidad de años un fondo fijo, se hace más chico. No tiene mucha ciencia. Y por lo tanto reciben un 33% menos de pensión que un hombre, habiendo tenido el mismo trabajo, habiendo ganado el mismo sueldo, habiendo tenido la misma responsabilidad y habiendo acumulado el mismo capital. Y si trabajan hasta los 65, van a recibir igual un 18% menos de renta, jubilando a la misma edad.
¿Y qué es lo que pasa? Porque uno dice que es una discriminación arbitraria, porque sale el gerente de la FP y te dice, bueno, una vez dijo, es que las mujeres duran más. Como si esta cuestión fueran lavadoras. Duraban más las mujeres, o un refrigerador, duran más. Hizo una aclaración así. O sea, para él son puras cosas, hay cosas que duran menos y que duran más. Y las mujeres duran más. El ministro de Finanzas japonés. Claro, que ella las quería matar. Entonces, efectivamente, las mujeres viven más. Pero cuando uno va a los indicadores del INE y ve qué sector de la población vive más, no sé cuál creen ustedes, olvidándose de una clasificación por género. ¿Quién crees tú que vive más? Los más ricos, efectivamente. Entonces uno va al INE y ve efectivamente que uno va en Las Condes, en Lo Barnechea, en Vitacura, en La Reina y en Providencia, viven en general casi 10 años más que en La Pintana, en Cerro Navia, y que hasta que Osorno, 8 años más que en Osorno. Entonces uno no se trata de trasladar un cabro de La Pintana y llevarlo a Las Condes y va a vivir más. No, lo que está pasando efectivamente es que las condiciones de salud, alimentación, toda la calidad de vida es mucho mejor y viven más. Y después también, o sea, entonces, y efectivamente, ¿qué es lo que va a pasar en el fondo, sobre todo con las rentas vitalicias? Que va a llegar una mujer de La Pintana que haya acumulado, ella vive en promedio 10 años menos que en general, o más o menos 9 años menos que el promedio de las mujeres, y vive menos que el promedio de la población. A ella le van a hacer tablas de mujeres y le van a dividir una cantidad de años excesivo a lo que ella vive, porque ella no va a vivir eso. Ya era excesivo porque le calculan más años, pero ahora le van a aplicar una tabla más excesiva porque la gente de La Pintana vive mucho menos y está validado por el INE. Y por lo tanto esa mujer lo más probable es que se muere de acuerdo al INE o a la encuesta anterior, o ya no sabe, pero más o menos de acuerdo a la última encuesta también, porque en promedio se mueren así. ¿Y qué va a pasar con su dinero si está rentabilizando? Pues para adentro toda la compañía de seguro. ¿Y qué pasa con el hombre más rico que vive en Las Condes? Le van a calcular una tabla de los hombres, pero él vive varios años más que los promedios de los hombres. Y por lo tanto, las compañías de seguro le va a llegar un momento que va a tener que poner plata de su bolsillo, porque este gallo aportó menos y vive más años. ¿Cuál es la trampa en eso? Que los pobres son mucho más que los ricos viven bien, son el 0,01%, los más ricos. Y los pobres son el resto, son casi el 80% de la población, depende con la clasificación de pobres en realidad. Y efectivamente hay un subsidio indirecto de las mujeres más pobres a los hombres más ricos, porque la compañía de seguro, bueno, se su plata toda, pero van a sacar de ahí, tampoco es que estén perdiendo con los más ricos. O sea, los pobres subsidian a los ricos. Las mujeres pobres subsidian a los ricos. Las mujeres pobres. Y después uno puede llegar al absurdo, entonces decirle, bueno, si este es el caso, que porque esta ley la construyeron efectivamente y la mantienen los más ricos, es decir, hay otras maneras también de analizar el caso. O sea, todo el mundo sabe que viven menos cualquier persona que tenga 3 o 4 parientes directos con cáncer. Vive menos. Se sabe que vive más una persona que se alimenta saludablemente, que hace deporte de manera normal, sin tomar anabólicos, que va al gimnasio, que vive una vida sana, que no carretea mucho, sabían más. Y vive menos también una persona que abusa alcohol y droga, que pasa volado, que pasa tomando, que vive toda la noche en carretera. Entonces uno podría decirle, bueno, entonces ahora clasifiquémosle que una persona que tenga 3 detenciones por la policía por ebriedad, bueno, eso deberíamos darle una mejor pensión, porque va a vivir menos. Y una persona, estos que llevan como 5 o 10 años en los gimnasios, deberíamos castigarlo y darle una menor pensión, porque eso van a ir mucho más en realidad. O sea, uno después puede comenzar a hacer clasificaciones bastante absurdas, pero la única que se hizo fue separar entre hombres y mujeres. Que han hecho los países europeos a partir del año 2012, el 1 de marzo del 2012, prohibieron eso. En todo tipo de seguro. Todo es tabla única. Y todos los seres humanos, porque aquí al final cada uno de ustedes va a vivir diferente. Depende de temas genéticos, de familia, etcétera, etcétera. Hay muchos factores, entonces a todos se les calcula y se hace un tema solidario. Bueno, pierden chilenos y chilenas, quienes ganan, entre 82 los principales ganadores fueron el Grupo Santander, Luxi, Yadú, Endesa, BBVA, Cencosud, entre otros. Y están todas las grandes grupos. Traen estándares internacionales, pero lo vamos a pasar. Bueno, la propuesta, ¿qué hacer frente a esto? Entonces, en general lo que uno propone es generar un sistema de pensiones, como lo quieran llamar, pero que su objetivo no sea buscar rentabilidades, no mantener la bolsa, que la bolsa es necesaria para los países, nadie dice que no, pero no pueden ser los trabajadores los que mantengan la bolsa, no sean los que mantienen el tema accionario, ni que las ganancias, ni que sean los que proporcionen el dinero para poder hacer el desarrollo
de los grandes grupos económicos, que se busquen otras platas, pero nosotros no podemos estar poniendo la plata a los trabajadores para ver si les va bien en una termoeléctrica, para que construyan la torre del mall de Jumbo, para que hagan, o sea, no, para que hagan todo el desarrollo de las COPEC, para que hagan todo el desarrollo de Entel. Uno viendo la cifra donde está la plata, está ahí. Entonces, ¿cuál debería ser el objetivo? Solamente las pensiones, y para eso se construyeron, o sea, que se fijen las pensiones. Que garantice tasas de reemplazo, que es la que vimos, esta relación entre las últimas pensiones, una cifra general, que sean sobre el 70%, que es lo que se acepta a nivel mundial. Un sistema que considere la opinión de trabajadores y los ciudadanos, uno que considera aporte patronal. Somos el único país de la OCDE en el cual toda la carga de las cotizaciones la asume el trabajador o la trabajadora. En todo el resto hay aporte patronal. Es el único en Chile que no hay. Uno que cumpla con las obligaciones firmadas en tratados internacionales, uno que no lucre con los recursos y uno que sea sustentable y eficiente para los ciudadanos, porque aquí finalmente vemos que la gran carga la recibe el Estado. Entonces esto no es sustentable en el tiempo, porque si todo el Estado tiene que estar haciéndose cargo casi de todo, por más que digan que es sustentable, no es. Propuesta 1. La propuesta 1, bueno, es terminar con esto de raíz y poner un sistema de reparto nuevo, tal cual uno pudiera pensar lo hizo Argentina. Argentina, ¿qué dijo? Bueno, toda la plata va para el sistema de reparto, y si alguien quiere cotizar más, como se llaman los APB, lo hacen a AFP. Entonces las AFP patalearon, y ahora ya siguen su negocio, pero más chiquitito, porque la gente igual hace APB y eso se va, pero el Estado por el sistema de reparto le garantiza la jubilación. Eso requeriría, por un lado, derogar el decreto 3500, que es el que regula todo esto, crear una ley autorizando el funcionamiento del sistema del Instituto de Previsión Social, pero ahí, bueno, Piñera fue bastante vivo, liquidó el Instituto de Previsión Social y lo llamó ahora Chile Atiende. Sí. Y ya no hay IPS. Y ahora es Chile Atiende, y Chile Atiende se preocupa como un buzón pagador y ya cumplió otras funciones. Pero igual sigue existiendo, uno lo podría volver, porque no ha pasado mucho tiempo. Si esto pasara más de 7, 8 años, efectivamente desaparece y sería puro Chile Atiende. El principio de solidaridad previsional es que está de fondo, con el reparto obligatorio, y se calcula el monto de acuerdo a la remuneración